Es una función, la del intelectual, intermedia entre el Estado, el gobierno, y la sociedad. Es el nexo de unión entre lo uno y lo otro. Y por lo mismo tiene que constituirse y funcionar como la conciencia moral de la sociedad. La política tiende, en sus momentos más desafortunados desde el punto de vista ético, a desentenderse de la moral. Y por eso hay que llamarle, por decirlo así, al orden moral. Y ese papel de llamar a los políticos al orden moral es el papel del intelectual. La historia del mundo contemporáneo le ha ido dando día tras día la razón al profesor Aranguren en su combate intelectual contra toda forma de totalitarismo, en su permanente defensa de la heterodoxia creadora. Este espíritu vivaz, cambiante, comprometido con el hombre, contribuyó más que nadie de su generación al profundo examen de conciencia que ha sido previo al cambio de la sociedad española. El papel del intelectual es criticar al gobierno, siempre. Por bueno que sea el gobierno, siempre tendrá algo de criticable, y eso es, yo diría, la función que nos compete a nosotros. Pero se diría también que hay muchos de nuestros colegas, más jóvenes que nosotros, bastante más jóvenes que yo, y que más bien han dimitido de esa función, y por eso los he llamado intelectuales domesticados. Ese carácter establecido de nuestra democracia ha hecho que las gentes se desentiendan un tanto de ella y que se ocupen de otras cosas, sobre todo de su vida privada. La vida privada, por otra parte, se ha hecho mucho más libre, y todo ello conduce a lo que yo he llamado un minimalismo moral. Es decir, a que la moral no se vive hoy como se vivía en otras épocas. No solamente eso, sino que todo eso quizá procede también, aparte del carácter establecido de la democracia, quizá procede también de otra característica, que es la desmoralización. Empleo la palabra en el sentido deportivo, para empezar. Un jugador que está en baja forma moral o que está desmoralizado, lo que no significa propiamente moral en el sentido de ética, sino algo protomoral, que no se encuentra uno con fuerzas suficientes para hacer lo que tenga que hacer o lo que él cree que tenga que hacer, sea bueno o sea malo desde el punto de vista moral. Yo diría que hemos sustituido los valores éticos, los valores morales, por valores estéticos. Valores estéticos no de gran altura, sino valores estéticos de andar por casa, valores estéticos de la apariencia, de la imagen. Eso se cultiva fabulosamente cada vez más. Y antes, sobre todo, eran las mujeres las que lo hacían. Ahora los varones hacen compiten con las mujeres en su atavío, en su atuendo, en cuidar su imagen. Porque, en efecto, como se dice, es frecuente oírlo, que vivimos en una época de sociedad de la imagen o de sociedad del espectáculo. Aranguren nace en Ávila en 1909 en el seno de una familia burguesa acomodada. De padre castellano y madre vasca, a la muerte de ella residirá de los 4 a los 9 años tanto en Ávila como en San Sebastián, ciudad esta de la que guarda los mejores recuerdos. Estudia el bachillerato interno en un colegio de los jesuitas en Madrid, donde más tarde se licenciará en Derecho y Filosofía y Letras. Estalla la guerra civil y sirve en el llamado Bando Nacional. Curiosamente, es durante la contienda cuando va a dedicarse más a la reflexión que a la acción. Ha decidido ser nada menos que filósofo. Se casa en 1938 y llegará a tener 7 hijos. Tras la guerra, lee incesantemente y escribe para sí mismo, careciendo de una profesión estable y remunerada. En el 52 publica la obra Catolicismo y Protestantismo, y más tarde El Protestantismo y la Moral. Ha iniciado así una actividad literaria que va a prolongarse a lo largo de más de 40 títulos. Sus escritos sobre religión son un intento de ruptura con el nacionalcatolicismo de entonces, lo que le acarreará serios disgustos con la jerarquía eclesiástica. En 1955 obtiene la cátedra de Ética y Sociología de la Universidad Complutense. 2 años más tarde publica su famosa obra Ética, con la que alcanza un enorme prestigio y de la que se harán numerosas traducciones. En su docencia, Aranguren acerca la ética a la vida.
Las clases, en forma de seminarios, suponen toda una novedad y este profesor fuera de la norma goza de la admiración y cariño del alumnado porque se ha situado en el polo opuesto del escolasticismo depauperado, anquilosado, que se recitaba en las aulas. El régimen del general Franco no ignora el peligro que supone la cátedra de este agitador. La moral del franquismo era, en realidad, una reiteración relativamente suavizada de la moral del fascismo y, en menor medida, de la moral del nacionalsocialismo. Es decir, esa moral, como diría Nietzsche, de señores y de esclavos, y los ciudadanos éramos poco más que esclavos del poder. El poder era absoluto y a los ciudadanos no nos correspondía sino decir sí a lo que se nos mandaba, o conspirar en mayor o menor grado, conspirar. Yo no he sido un conspirador propiamente dicho, pero en fin, me salía del tiesto, hacía cosas que no estaban bien consideradas, y en definitiva todo eso fue preparando, y en el caso de Tierno, etcétera, pues ocurrió lo mismo. Todo eso fue preparando el que llegase un día en que se nos separase de la universidad. En 1965 son expulsados de sus cargos académicos los catedráticos Aranguren, católico progresista, Tierno Galván, socialista democrático, y García Calvo, ácrata, contracultural. Según orden ministerial del 21 de agosto, se les acusa de falta grave de disciplina académica y de haber promovido actividades subversivas entre los estudiantes. La gota que colmó el vaso es que habían encabezado una manifestación pacífica en pro de las reivindicaciones del alumnado. Muchas veces he dicho que le tengo que estar agradecido al régimen franquista de haberme separado de la universidad, porque gracias a eso pude gozar de la experiencia americana. Estuve en otros sitios, ciertamente también. En Dinamarca estuve dos trimestres como profesor visitante, pero lo fundamental fue la experiencia americana y sobre todo la experiencia californiana. Es de la que yo soy profesor, full professor over scale, y actualmente pues soy profesor emérito. Y como digo, California entonces era el no va más en cuanto a utopía, en cuanto a pretensión de cambiar el mundo. Nosotros siempre pensamos en mayo de 68 en París, pero mayo de 68 fue un fenómeno posterior. Desde el comienzo de los 60 todo eso ya estaba ocurriendo continuamente en las universidades americanas y sobre todo en la Universidad de California. De modo que asistir a todo eso desde un proscenio, como era mi caso, fue una experiencia fabulosa. Además, a diferencia de lo que ocurre en España, la relación entre los profesores y los alumnos es mucho más estrecha, de modo que se trata más bien de amigos, de colegas, de amigos, tanto más cuanto que yo nunca enseñé en los cursos de undergraduates, sino solamente en la escuela graduada, es decir, lo que aquí llaman tercer ciclo. Entonces, tenía poquísimos alumnos en cada clase, alumnos que estaban haciendo el máster o el doctorado, y claro, ya la relación era mucho más amistosa, y salíamos juntos, tomábamos algún porro que otro juntos, y bueno, estábamos continuamente reunidos. Además, en los Estados Unidos los profesores se pasan la vida en la universidad. Por ejemplo, los profesores en su casa no tienen libros. Yo he estado siempre en casas de profesores, porque los profesores en sabático lo que hacen es alquilar sus casas. Y yo todos los años alquilaba, de modo que conozco tantas casas de profesores como años he estado en California, es decir, 11 años, 11 casas de profesores. Y ninguna tiene libros, ninguna tiene un cuarto de trabajo, porque todo eso se hace en la universidad, en el despacho que uno tiene en la universidad. Los libros, en la medida que se tienen libros, también los tiene en su despacho de la universidad. Pero además están los libros de la universidad, de la biblioteca de la universidad, de los cuales se puede disponer como se quiera. De modo que es realmente un paraíso. Hay profesores que un fin de semana, en vez de irse de juerga, pues lo que hacen es encerrarse en su despacho de la universidad hasta las tantas y luego se quedan a dormir en el sofá. Es una vida completamente distinta.
De modo que verdaderamente yo estuve allí feliz. Piensen ustedes que además, de todos modos, fue un rejuvenecimiento fabuloso, porque yo ya era padre de 7 hijos y me marché solo a California. Me marché solo fundamentalmente y estuve solo todo el tiempo, salvo alguna temporada que mi mujer vino conmigo, porque teníamos un hijo del que he hablado muchas veces, que falleció y que era subnormal, que tenía el síndrome de Down, fue un embarazo tardío. Y claro, mi mujer no podía separarse de él, no quería de ninguna manera separarse de él y llevarlo a los Estados Unidos cuando su principal dificultad era de carácter lingüístico, habría sido una cosa horrible. De modo que por esa razón estuve solo, de modo que de algún modo ya a una edad bastante, aunque no como la de ahora, pero avanzadita, pues recobré mi soltería. Así que, como ven ustedes, de todos modos fue una estancia paradisíaca allí. Tras la muerte del general Franco y restablecida la democracia, en 1976 el gobierno de Adolfo Suárez repone en sus cátedras a los 3 profesores expulsados. Aranguren se reintegra pues a sus clases entre el entusiasmo de los estudiantes. Vuelve con su juventud interior renovada, más abierto en sus conceptos y ejecutoria. Es su pensamiento evolutivo. Reconozco que he cambiado mucho a lo largo de mi vida. De chico era un niño muy bueno, perfectamente bueno. Después entré en el colegio y fui todavía, si cabe, mejor. Tuve todas las dignidades del colegio, donde pasé 7 años interno, el colegio de Chamartín de la Rosa, de los jesuitas, de Nuestra Señora del Recuerdo. Cuando salí del colegio, inauguré otra etapa distinta, que era una etapa más bien como de niño bien. Muy pronto mi padre me regaló un coche, y luego otro, etc. Pero también me cansé pronto de eso y ya poco a poco empecé a aficionarme a lo que ha sido mi vocación. Estudié primero la carrera de Derecho y después la de Filosofía. Y sí, reconozco que he cambiado mucho, he cambiado mucho. Hubo una época en que, también por razones de la conveniencia de uno, que no se pueden excluir, estaba muy unido a las gentes de mi edad, a las gentes de mi generación, porque entre todos queríamos hacer algo, culturalmente hablando, que fuese de importancia. Luego, cuando ha pasado el tiempo, ya me he distanciado de las gentes de mi generación y hace muchos años escribí un artículo que titulaba precisamente A propósito de mi generación, en el cual yo me despegaba de mi propia generación. Me despegaba porque echaba de menos esta añoranza que he tenido siempre de no haber sido, a mi edad juvenil, lo suficientemente joven. Entonces he buscado la juventud tardíamente y en los demás. Me ha gustado mucho más tratar con gente más joven que yo. Y ahora mismo siempre procuro tratar con personas que no son de mi edad, sino mucho más jóvenes que yo. Y de ahí el que se ha escrito, amigos míos han escrito, a propósito de un concepto que yo una vez formulé, el de la infidelidad. Infidelidad no en el sentido más estrecho de la palabra marital, etc. Con lo cual no quiero decir que no haya cometido como cada marido español sus propias infidelidades, sino en otro sentido más amplio. Infiel a lo que he sido, pero infiel a lo que he sido porque me parece más importante ser fiel a la realidad, que es cambiante, que fiel a lo que he sido, que queda ya inmutado. Entonces, para que no quede inmutado, hay que cambiarse también uno a sí mismo. Y eso es lo que he procurado hacer a lo largo de mi vida. Estamos en Ávila y en el centro mismo de Ávila, en el antiguamente llamado Mercado Grande, hoy Plaza de Santa Teresa. Las murallas están allí al fondo y aquí a la derecha, donde yo estoy señalando, esa casa que tiene en la planta baja un café bar y cafetería y que cuando yo vivía ahí tenía una gran tienda de juguetes, es la casa en la que prácticamente yo nací. Mis padres se casaron en Bilbao, en el santuario de Begoña, pero vinieron a vivir aquí, a Ávila, y tenían ya tomado ese piso, el piso de arriba, con la terraza de esa casa que hace esquina al Mercado Grande, como se ve,
y aquella calle que hay allí que se llama la calle de Estrada. En la muy católica ciudad de Ávila vivió Aranguren en los primeros años de su niñez. Los primeros juegos en los paseos de San Roque y el Rastro, donde flotaba invisible el espíritu de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La evolutiva religiosidad de este católico heterodoxo salió de aquí y ha nutrido gran parte de su obra sobre la institución eclesial, ante la que ha mantenido siempre su insobornable actitud crítica. El aparato burocrático de la Iglesia es enormemente semejante al aparato burocrático del Estado, con la diferencia de que el Estado es un Estado nacional y la Iglesia es católica, quiere decirse universal. Y reparemos en que en Occidente los inventores de la democracia, de la burocracia en todos los órdenes han sido precisamente los clérigos, ha sido el aparato clerical. Hasta que se fundó la Iglesia en la Edad Media, con el carácter que en definitiva, sin grandes modificaciones, conserva hasta hoy, desde que se fundó ya adquirió ese carácter burocrático, ese carácter institucional, esa importancia que se da a los puestos, a las órdenes, a los rangos, etcétera, etcétera. A mí siempre me ha impresionado mucho, cuando era chico sobre todo, el que hablando de los sacramentos, de ir a recibir los santos sacramentos, se dijese administración de los sacramentos. Eso muestra hasta qué punto en el vocabulario mismo la burocracia se entrometía en lo que más bien sería una experiencia profunda, la experiencia de la comunión, de la confesión, etc. A la cabeza de esta gigantesca burocracia se erige hoy el Papa Wojtyła, que tal vez no haga progresar a la religión católica, pero sí la hace difundir. El Papa Wojtyła se dice, no sin razón, sin duda, que es un gran comunicador. Entonces la religión también ha entrado en el juego actual, en el juego de que lo importante no es lo que se haga, sino en la medida en que se comunique. E incluso, aunque no se haga nada, sí se comunica que se hace algo. Y yo diría que ese es el gran talento del Papa Wojtyła, el airear la religión, como si continuase siendo la religión tan importante que fue en otra época, porque en efecto ante los medios de comunicación, el Papa móvil, etcétera, etcétera, lo es. La religión de antes es ahora una religión a través de la pantalla de la televisión. Pero la crisis que aqueja hoy al catolicismo es la mayor de su historia. Su implantación, a pesar de todas las estrategias, se ve progresivamente mermada. Las gentes desertan de las religiones públicas. En todo caso, se afilian a sectas privadas. La privatización de la religión, de la que hablamos con frecuencia muchos de nosotros, es una característica de nuestra época. Las religiones ostentosas, con procesiones, con templos a los que acudía toda la ciudad, con los ritos y los mitos de las grandes religiones, todo eso está en decadencia. Y las gentes, en la medida en que conservan una religión privada, como digo, como acabo de decir, o incluso íntima. Es lo que algunos teólogos, Karl Barth, Bonhoeffer, han llamado fe frente a religión. La religión, de acuerdo con su etimología, religación, es religación con Dios, pero también religación con los demás. Es decir, es religión social, es religión pública, y que necesita, en efecto, mostrar públicamente esa faceta que es fundamental en ella. Hoy esas cosas están cambiando. Y en la medida en que se conservan, aquí mismo hay procesiones de Semana Santa, no digamos en Andalucía, en la medida en que se conservan, se han convertido mucho más en algo folclórico o, como diría un pedante, de antropología cultural que de auténtica religiosidad. Pero, en cambio, hay que agregar que hay nuevas religiones. Pensemos en la cantidad tan grande de sectas, unas sectas que son puramente alienantes e incluso delictivas, otras que no, que son de influencia directamente oriental y que quieren dotar a la gente y sobre todo a los jóvenes actuales de una especie de mística profana, una mística laica.
mística, tan mística, meditación trascendental y cosas de ese tipo, tan mística como la clásica de San Juan de la Cruz, pero secularizada. Eso me parece que es una característica de nuestro tiempo y, por tanto, uno de los mitos de nuestra juventud. Pero frente a ese mito de nuestra juventud hay el mito de la tecnología. Yo puedo traer aquí el testimonio de un nieto mío pequeño que sabe manejar ya muy bien el ordenador. El mito de la sexualidad, por supuesto. El mito del consumismo. El consumismo es algo verdaderamente central, no solamente para los jóvenes, sino para todos nosotros. Todos nos hemos vuelto consumistas y el apetito que tenemos de consumir es insaciable. Se sacia por un momento, pero enseguida vuelve a abrirse el apetito una y otra vez de nuevo. Algunos pensadores consideran que la ciencia, con sus asombrosas perspectivas de futuro, se ha convertido en la auténtica religión de nuestros días. Pero eso es mucho más verdad con referencia a lo que se llama la modernidad que con referencia a esta época nueva, llámese o no posmodernidad. Porque los grandes científicos, lo mismo los científicos clásicos del siglo XVII, de Galileo a Newton, que los grandes científicos fundadores de la ciencia de nuestra época, la física cuántica, son de otra época. Los del siglo XVII, por supuesto, pero los de la física cuántica, un Heisenberg, un Schrödinger, son de comienzos del primer tercio del siglo XX. No hablemos de Einstein, por ejemplo, que es también un poquito anterior, de la misma época. Es decir, que propiamente hablando, nuestra época no es una época de la ciencia, sino más bien de la tecnología o de la tecnociencia. La mayor parte de los premios Nobel que se dan en ciencia son tecnocientíficos mucho más que auténticos científicos. No hay gentes de la raza espiritual de los científicos de otra época. De modo que son entre científicos y tecnólogos, y eso es lo que predomina. Se me podría objetar que no se puede decir lo mismo de la otra gran ciencia, de la biología, de las ciencias biológicas, que de las ciencias físicas es más o menos verdad lo que yo estoy diciendo, pero que con las ciencias biológicas la cuestión sería más discutible. Yo admito que en efecto así podría ser. Pero en cualquier caso, como digo, ya no es la época de la ciencia, porque la misma biología inmediatamente se busca la ingeniería genética, como se dice, es decir, las aplicaciones de la biología a lo que quiera que sea, pero siempre con referencia a tecnología de lo biológico. Y igualmente se podría pensar, y se dice, es un decir de nuestra época, que nuestra época ya no es una época industrial, sino que es una época postindustrial. De modo que ciencia e industria serían características de la modernidad, mientras que tecnología o tecnociencia y servicios, sobre todo comunicación, yo diría que es la palabra de nuestra época, comunicación, o cibernética, si se quiere decir más pedantemente. Esas son las características, de modo que la sociedad industrial ya quedó más bien atrás con la primera revolución industrial, la máquina de vapor, con la segunda revolución industrial a fines del siglo pasado, con la electricidad y el motor de explosión, los automóviles, todo lo demás. Y nuestra época es más bien una época tecnológica, cibernética, comunicacional. Sí, yo diría que es todo eso. ¿Y el trabajo? ¿Qué valor tiene en nuestra época? Si en un pasado reciente la laboriosidad era la piedra de toque del progreso, hoy la juventud, aun buscando su necesario encuadramiento en el mundo laboral, no parece entusiasmarse con el trabajo. Buscan, si no tienen otra cosa mejor, claro está, el puesto de trabajo, pero no para trabajar, sino para trabajar lo menos posible en él. Y prefieren, por supuesto, sobre todo los que ya tienen posibilidades para ello, prefieren los negocios, prefieren las grandes empresas, en las cuales ya no se trata de trabajar, sino de otra cosa distinta. Nuestra sociedad es una sociedad de especulación, es una sociedad de finanzas, pero no es una sociedad propiamente industrial, por lo menos la española, en el sentido fuerte de la palabra. Tenemos mucho más desarrollado el sector terciario, es decir, el sector de las comunicaciones, que el sector industrial. Y el
el sector agrícola tan importante en la España de otro tiempo está hoy más bien abandonándose o casi abandonado. De modo que es un cambio ese muy grande el de la afición de las gentes en general y de los españoles en particular por sustituir el trabajo por el negocio y entender el negocio como especulación, como juego, como... Por eso abundan tanto en la televisión y en todas partes los juegos, los concursos, las loterías, etcétera, etcétera. Es decir, es una época que busca el dinero, ciertamente, no busca el dinero para atesorarlo como otras, sino para gastarlo inmediatamente y sin trabajar, sino más bien buscando conseguirlo por otros medios distintos del trabajo. Me parece que es una característica muy de nuestra época y muy de nuestro país. ¡Están robando los coches! Hay automóviles que despiertan la codicia de quienes los contemplan, pero ninguno tan fascinante como Luna Negra. Un coche al que ningún hombre renunciaría, ni siquiera por los encantos de una hermosa mujer. ¡Páralo! ¿Quién va con ella? Un hermoso animal de hierro construido para mantener el orden y la ley. El domingo por la noche, en última sesión, Luna Negra. El profesor Aranguren, que no ha abandonado ni un momento su trabajo intelectual, recuerda con cariño la época de su docencia universitaria. Ya hace muchos años que estoy jubilado, que no pertenezco por tanto a la universidad en activo, aunque me las he arreglado para convertir mi enseñanza, que antes era fija, en una enseñanza itinerante, de modo que siempre ando viajando por aquí y por allá, dando conferencias o cursos donde quiera que sea. Pero eso es una prueba más de, en efecto, mi nostalgia de la universidad. La universidad actual, la de su senectud, le parece infinitamente peor que la de su juventud, cuando era alumno. Escaso presupuesto, masificación, indiferencia de los poderes públicos y, sobre todo, falta de espíritu universitario en los profesores, contagiados por la burocratización. Y por los alumnos que no están interesados realmente en la universidad, sino simplemente en obtener un título y que ese título desemboque o sirva para un puesto de trabajo. La juventud hoy no está en la universidad, no está espiritualmente en la universidad. ¿Y dónde está? Yo no lo sabría. No sabría decir dónde está. Porque es rebelde, sí, pero rebelde, según una frase famosa de otra época, rebelde sin causa. Al parecer, a los jóvenes de hoy tampoco les interesa demasiado la familia. Esta o se disgrega o no llega siquiera a fundarse. La gente prefiere ir por libre en su vida amorosa o erótica. La familia, de todos modos, quizás no está sufriendo, por razones más bien económicas, no está sufriendo la disolución que amenazaba hace algunos años. Los jóvenes, tan pronto como ya tenían edad de marcharse de casa, se iban de casa. Yo lo viví sobre todo en mis años de los Estados Unidos. Era curioso que los chicos, incluso si vivían en ciudades con grandes universidades, elegían otra universidad para cambiar de ciudad, para no vivir con sus padres. Pero hoy las circunstancias económicas han cambiado y hay, y se diría que más bien, un repliegue de los chicos que antes se independizaban y que vuelven a protección económico familiar, ¿no? De modo que, en cierto modo, se ha refrenado un poco esa disolución, esa degradación de la familia, pero más bien desde un punto de vista exterior, pero internamente la familia sí ya no es de ninguna manera lo que ha sido en otra época. Y si eso ocurre con la familia, es decir, con nuestro medio interior, doméstico, otro tanto ocurre con nuestro medio exterior, es decir, con el medio ambiente. La degradación de la naturaleza y de las ciudades ha hecho despertar la conciencia de la población. No es un tema que pueda dejarse para mañana. ¿Ello ha desplazado por su urgencia la vieja utopía de la sociedad igualitaria? Yo he contestado a eso, que quizás nuestras utopías actuales son más modestas y son principalmente utopías negativas. Pacifismo, es decir, que no haya guerras,
ecologismo, es decir, que no destruyamos la naturaleza, feminismo, es decir, que las mujeres adquieran una consideración de igualdad, con sus diferencias, por supuesto, pero que pueden mantener y que deben mantener, pero de igualdad en lo institucional. Esas son, yo diría, las utopías de nuestra época, las que vienen a sustituir a esa grandiosa utopía que era la sociedad sin clases. Una utopía de los años 60, propiciada por la guerra de Vietnam, fue la del pacifismo. A partir de la invasión de Kuwait por Irak, se ha alejado la idea de un desarme progresivo. Se dice que en el futuro la comunidad europea pudiera también estar amenazada por la ambición expansionista de países considerados hasta hace poco como del tercer mundo. Comprendo que la comunidad europea aspire a tener también sus medios de defensa propia. Y entonces esa otra utopía, que es la del desarme, pues queda puesta en cuestión. No sabemos, se vuelve problemática, porque comprendo yo, sí, que los dirigentes de la comunidad europea quieran darse sus medios de defensa ante los peligros que amenazan. Porque contra lo que se dijo, la historia no se termina, no estamos en el fin de la historia, y por tanto pueden venir avatares, pueden venir otra invasión, no sé si de los bárbaros, pero en todo caso de los orientales. No sabemos lo que puede ocurrir, y por tanto entiendo, aunque yo no tenga nada que ver con ese punto de vista, pero entiendo que nuestros gobernantes quieran cerciorarse de que la comunidad europea está bien protegida. Europa, tarde o temprano, se va a constituir en una verdadera comunidad a la que habrán de incorporarse los países del antes llamado socialismo real. Esto obliga, en frase de Aranguren, a repensar Europa desde una perspectiva de unidad. ¿Pero cómo? Una comunidad que será una federación de naciones europeas, que será más bien una confederación, es decir, con el lazo entre ellas un poco más laxo que en el caso de la federación, y podrá ser igualmente apretado con respecto a las naciones occidentales y con respecto a estas naciones del este de Europa, y cómo enfrentarnos con el problema económico del este de Europa, porque el occidente europeo tiene sus problemas económicos en definitiva resueltos o de todos modos bien conducidos, pero el hundimiento de la Europa del este ha sido un hundimiento político, ciertamente, pero también un hundimiento económico, y hay que subvenir a sacar adelante a esos países. De modo que el repensar Europa significa repensarla culturalmente, por supuesto, como en otra época, pero también políticamente y económicamente. Y hoy todavía no estamos en condiciones de hacerlo. Estamos empezando a repensar Europa. En los últimos años, la actividad del profesor, a quien la Universidad Española rindió un tardío y merecido homenaje, se ha diversificado en cursos, seminarios, conferencias y artículos sin desatender su labor literaria. En 1986 publica La comunicación humana. Al año siguiente, Moral de la vida cotidiana, personal y religiosa, y obtiene en el 89 el Premio Nacional de Ensayo por su libro Ética de la felicidad y otros lenguajes. Aranguren representa la vertiente más viva del pensamiento moral europeo. En este sentido, cabe preguntarse qué papel ha jugado España en la segunda mitad de este siglo cara a Europa. Durante el franquismo, España estuvo totalmente aislada de Europa. Yo me acuerdo que quería hacer viajes, pero al principio no teníamos siquiera el derecho a viajar, y entonces cuando yo aprovechamos para ir mucho a Portugal. Portugal era el único país con el que teníamos una facilidad de comunicación que nos estaba vedada, estoy hablando antes del año 50, que nos estaba vedada a los países más centralmente europeos. Pero luego se comprende muy bien, después de tantos años eliminados, por decirlo así, de Europa, fue para nosotros una gran alegría y como una mentalidad propia de nuevos ricos el ingresar en Europa. Eso se nos nota a nosotros, y se notó también, ¿por qué no decirlo? Se notó también al gobierno mismo. Pues la entrada en la OTAN fue, diríamos, como la bendición universal que se dio a los españoles. Entonces, probablemente sobrevaloramos eso,
Yo personalmente preferiría que nos hubiésemos mantenido, como ciertos países nórdicos, a distancia de la OTAN, y en la medida de lo posible, yo creo que también se podría haber mantenido un poco más de distancia de la que se mantiene en los Estados Unidos. Tras la desaparición del Imperio Soviético, hemos entrado en un periodo de predominio mundial de los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Son los nuevos bárbaros del norte preparándose para el dominio del planeta? Yo no diría que son bárbaros de ninguna manera. Su cultura, en definitiva, es la nuestra. Hay entre los Estados Unidos y Europa una relación que es muy correspondiente a la que hubo en la antigüedad entre Roma y Grecia. Grecia fue la creadora de cultura, Roma fue la que se asimiló la cultura griega y la que le dotó de voluntad imperial. Eso es lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. Su cultura procede de la europea, que ellos desarrollan también, ciertamente, y su voluntad es también, evidentemente, una voluntad imperialista. Tienen los norteamericanos la convicción de que ellos son un pueblo elegido. Eso se lo pensaban los judíos de sí mismos. Pues los norteamericanos lo han heredado de los judíos, pero sobre todo pasando por el puritanismo, por el protestantismo calvinista. Están convencidos de que son el pueblo que está llamado por el momento de los decenios anteriores e incluso ya del siglo pasado, del dominio sobre América entera. Están convencidos de eso que llaman, es una frase hecha en los Estados Unidos, el destino manifiesto. El destino manifiesto de los Estados Unidos es el dominio sobre América entera. Era el dominio sobre América entera. Porque son superiores, de acuerdo con las convicciones del calvinismo, son superiores a los pueblos latinoamericanos y tienen, por tanto, que dominarlos. América para los norteamericanos, se podría decir que es la convicción de los norteamericanos. Entonces, claro, si eso es así, pues eso significa que viven una especie de religión secularizada, que da todavía mucho más fuerza que una ética sin más, porque esto es una religión secularizada y convertida en ética. Pero ya no es solamente, y eso lo hemos visto a través de la guerra con Irak, ya no es solamente que la voluntad, el destino manifiesto de los Estados Unidos sea dominar América, sino dominar el mundo. Fue una frase sumamente expresiva de Bush, la de que no hay ningún pueblo con una estatura moral como la de América, capaz, de los Estados Unidos, capaz de imponer un orden mundial en el planeta. Volviendo a la esencia del pensamiento ético de Aranguren, cabe preguntarse por qué el intelectual debe primordialmente ejercer una función crítica con respecto a la política. Porque la política tiene que adaptarse demasiado a las circunstancias y, por tanto, tiende a no ser todo lo limpiamente moral, limpiamente ética. Hay siempre una tensión entre la ética y la política. Y el intelectual llama al orden ético, al político, que se inclina más bien por una libertad respecto de la moral. Hay una frase famosa del siglo pasado de que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es una frase de un inglés, Lord Acton. Bueno, quizás es exagerada esa frase. Yo la he sustituido por otra. El poder envejece. No sé si corrompe, pero en todo caso envejece. Y el envejecer es grave, porque le hace a uno establecerse, renunciar a mejorar la vida pública, la vida colectiva, y adaptarse a las circunstancias, a lo posible, sin aspirar a más que lo posible. Los movimientos sociales alternativos, ecologistas, pacifistas, feministas y otros, se diría que van a empezar a cobrar un sentido político. Entiende el profesor que ello es debido a que los partidos tradicionales están perdiendo fuerza de atracción. Su desprestigio ha aumentado últimamente con los escándalos en España y en otros países en torno a su financiación ilegal.
¿Pero por qué ocurre eso? Ocurre eso precisamente porque el número de afiliados a los partidos políticos es muy pequeño. En cambio, los gastos han aumentado enormemente y, claro, no dan abasto. Pero, en definitiva, no dan abasto los partidos políticos porque no tienen atractivo los partidos políticos, porque la gente no se siente con ninguna voluntad de afiliarse a un partido político. O votarán, en el mejor de los casos, cuando llegue el momento, pero no se sienten ya como en otra época. En la época todavía recordamos esa expresión, partidos de masas. Hoy ya no hay partidos de masas, ni los sindicatos siquiera. Pensemos que ni siquiera los sindicatos son de masas como lo han sido en otra época, a pesar de que defienden directamente los intereses de los obreros. De modo que esa caída de los partidos políticos y en cambio este auge de los movimientos parece anunciar, es el caso de los verdes, por ejemplo, parece anunciar la sustitución de los partidos políticos por otro tipo de asociaciones que serían movimientos. Tanto es así que eso se corresponde, yo diría que se corresponde con otra colectivización del intelectual. El intelectual ha sido, recordemos a Unamuno o Ortega, ha sido un intelectual señero, un intelectual solitario, una persona que imponía su autoridad a las gentes. Hoy, como he dicho yo en diversas ocasiones, se tiende a sustituir la figura del intelectual individual, porque no somos de la talla de los Unamuno, Ortega, etcétera, pero también, no solamente por eso, sino también por esa voluntad de extensión cultural. El 5º centenario del descubrimiento de América pone sobre el tapete un doble tema, el de la colonización y el de nuestra actitud frente a los actuales inmigrantes hispanoamericanos. Creo que el descubrimiento de América y la colonización de América por parte de los españoles tuvo sus defectos, ciertamente, pero de todos modos, si se compara con la colonización norteamericana, nosotros hemos creado allí, para bien o para mal, eso será otra cuestión según se vea desde arriba, desde el norte de América, pero hemos creado unos pueblos que son pueblos de nuestra habla y en los cuales efectivamente ha habido un cruce de españoles con latinoamericanos. En cambio, la colonización norteamericana fue completamente distinta. Los colonizadores no eran aventureros sueltos como eran los españoles, contratados por el imperio, sino que eran familias enteras, por tanto tenían los problemas sexuales resueltos, familias además que iban allí a trabajar, a establecerse por su cuenta, porque en principio los emigrantes norteamericanos fueron, en Norteamérica eran ingleses, pero no anglicanos, es decir, que estaban mal considerados como puritanos que eran. De modo que eso hace que la colonización allí tuviese un carácter completamente distinto del nuestro, en ciertos aspectos mejor, en otros indudablemente peor. En cambio, me parece que es importante que si nos sentimos tan unidos a Latinoamérica, dispensemos un cierto trato de favor a los inmigrantes latinoamericanos en España. Hoy ya se anuncian medidas graves para limitar la inmigración. Yo no soy partidario de ellas, comprendo que será necesario. En todo caso, si será necesario, yo diría que deberíamos como castigo, deberíamos aceptar la inmigración. Por no haber desarrollado suficientemente esos pueblos, el castigo es que esos pueblos, o una parte de esos pueblos, vengan a nosotros, a los países desarrollados. Eso es lo que merecemos por no haberlos desarrollado. Pero, de todos modos, me parece a mí que a los latinoamericanos que quieran venir aquí, deberíamos dispensarles un trato de favor, que no sería un favor en tanto que tal, sino más bien de hermandad. Si en efecto estamos tan orgullosos del descubrimiento y de la colonización de América, demostrémoslo con los propios latinoamericanos que vienen a acogerse aquí a nuestras posibilidades de vida. Las pretensiones nacionalistas de algunas autonomías del Estado español, como las del País Vasco y Cataluña,
es un tema que se relaciona con nuestra vinculación a la Comunidad Europea. Yo creo que en efecto el País Vasco, yo soy medio vasco, el País Vasco es una auténtica nación, pero yo distinguiría entre nación y Estado. El Imperio Español fue un imperio sobre muy diferentes naciones y nunca se ha llevado a cabo una unificación profunda española como se ha hecho en Francia. Yo lo celebro, que no se haya hecho esa nivelación. Pero por lo mismo debemos reconocer que en efecto hay ciertas regiones que tienen una auténtica personalidad nacional y que una de ellas es el País Vasco, como lo es Cataluña, etc. Ahora bien, hoy ya pasó la época de los estados nacionales. Hoy nuestro destino es incorporarnos a la Comunidad Europea. Entonces probablemente es mucho más fácil integrarse a la larga, plenamente, a la Comunidad Europea, bajo forma de confederación. Integrarse naciones sin Estado que naciones con Estado. Los Estados son los principales renuentes a ceder de su soberanía, etc. Las naciones sin Estado pueden facilitar ese destino, que es inevitable si no queremos quedar atrás en la marcha de la civilización, de una auténtica Comunidad Europea. Lo social y lo político, lo nacional y lo internacional, aspectos de la vida colectiva. Pero el filósofo, considera Aranguren, debe también responder a cuestiones referidas a la vida personal. Y seguramente lo más importante para la mayoría de nosotros es, en frase de Bertrand Russell, la conquista de la felicidad. Yo muchas veces he dicho que podremos hacer lo posible para que la felicidad se acerque a nosotros, pero que haciendo todo lo posible no es sin embargo seguro que la felicidad venga a nosotros. Entonces quiere decirse que tenemos que esperar la felicidad, que la felicidad es una cuestión mucho más de esperanza que de voluntad. Tenemos que estar prestos, dispuestos a ser felices, abiertos para la felicidad, pero la felicidad vendrá o no vendrá. Y a mí me gusta imaginarme la felicidad como un pájaro. Hoy no vemos a muchos, sin duda por estos ruidos que hay por unos sitios y por otros, pero otros días sí, venían sobre todo mirlos. Este es un paraje de mirlos. Y los pájaros podrían, si estamos muy quietecitos, posarse sobre nuestro hombro o tal vez sobre nuestra cabeza. Bueno, yo creo que algo parecido a eso es lo que hace la felicidad con nosotros. Se posa sobre nosotros y dura poco tiempo la felicidad. No puede uno instalarse en la felicidad. Nadie es feliz. A lo sumo, está feliz. Hay unos ratos en la vida, unos momentos en que uno se siente feliz, pero ese sentimiento pasa pronto. Entonces, por eso a mí me gusta emplear más que la palabra felicidad, que es demasiado ambiciosa y que, como digo, no se puede retener. Me gusta la palabra contento. La palabra contento, estoy contento, estoy lleno de contento, el sustantivo y el adjetivo, porque además tiene de contenido, de contener, tiene esta otra significación de que me conformo con eso, estoy contenido con ese grado de felicidad, y que no, sí aspiro a más, pero sé que vendrá o no vendrá la felicidad, mientras que puedo estar contento. Salvo los malos tragos que todos pasamos a veces, él ha vivido siempre en el contento. Es su carácter, un carácter del que Laín Entralgo destacó 4 rasgos característicos: sutileza, independencia, ironía y bondad. Y autocrítico, añadiríamos nosotros, porque el profesor se califica a sí mismo como escéptico, egocéntrico y desdeñoso. No me preocupan mucho los demás, ni para quererlos, ni para odiarlos. No, reconozco que no quiero tanto como debería querer, no amo tanto como debería amar, pero en cambio no odio, desconozco el odio. No ya el odio, ni siquiera el rencor. Yo he comprobado muchas veces con personas cercanas a mí que se acuerdan mucho más y les hiere más lo que me han hecho a mí que a mí mismo. De modo que váyase lo uno por lo otro. Ética día tras día es el título de un libro de ensayos publicado en 1991 como homenaje al profesor Aranguren en su 80 cumpleaños.
La comunidad de filósofos morales españoles rinde con él un tributo a quien reconocen como su maestro. Entienden que la influencia del profesor ha rebasado ampliamente los márgenes académicos para ser una voz influyente en la vida cultural, política y cotidiana de la España de hoy, dentro de la cual él es una figura familiar y querida. Este elegante socrático, de suave y delicada arrogancia, ha sido siempre un hombre afortunado en el estricto sentido de la palabra. Yo considero que nunca he trabajado, porque si trabajo, según su etimología, trepalitum, o un tormento, o una atadura muy grande a la que se sujetan los caballos, yo no he sufrido nunca nada de eso. Yo creo que en muchas cosas he sido privilegiado, pero también en eso. No conozco lo que es trabajar, porque siempre he hecho lo que me ha gustado, lo que he querido. Desde la serenidad que da el conocimiento, valora positivamente el hecho de saber perder el tiempo. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Reconozco que con frecuencia, por no decir siempre, he llegado tarde, y tarde a todo. Pensemos que, por ejemplo, yo no obtuve la cátedra, claro que fue directamente a la Universidad de Madrid, pero no obtuve la cátedra hasta que tenía 45 años. Es decir, que hasta esa edad fui una especie de freelancer, que escribía, que trabajaba, que ya había publicado varios libros, pero que no tenía una profesión, como no sea esa tan amplia, de escritor. Pero es tan grave llegar tarde a las cosas, probablemente no. Y conste que yo soy, por lo demás, sumamente puntual. Tengo la manía de la puntualidad, es decir, de no hacer esperar a los demás. Pero probablemente en este otro sentido no es tan grave llegar tarde, porque hoy es siempre todavía, como dijo Antonio Machado, y importa positivamente perder el tiempo. Yo me doy cuenta de que ahora estoy más apresurado, lo que no me parece bien, pero no puedo resistirlo o remediarlo. Siempre he tenido un ritmo de vida relativamente despacioso, relativamente lento, y ahora a la vejez viruelas, como dicen, pues a la vejez me ha entrado la prisa. Quizá la prisa porque uno, sin pensarlo, siente que le queda poco tiempo y quiere hacer muchas cosas, no lo sé. Pero la verdad es que hoy soy víctima de eso. Y a la vez, cuando me autocritico, me doy cuenta de que es muy positivo perder el tiempo, que no hay que tener prisa para nada, que la prisa es una tontería y que, de todos modos, pues tiempo tenemos para hacer lo que realmente tenemos que hacer. La vida, todos podríamos decirlo, la vida, esto es la vida, lo dijo primero Nietzsche antes que ninguno de nosotros, sí, esto es la vida, pues bueno, que venga otra vez. José Luis López Aranguren, filósofo, español. Conocerle es amarle.